¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Ronzón y bienvenidos a Legacy Investments. Hoy nuevamente vamos a subir un poco de análisis técnico y fundamental dentro de distintos pares a los cuales les estoy dando seguimiento. Primero voy a grabar un poco con Libra Yen, que es uno de los pares a los cuales le íbamos a dar seguimiento exactamente todo el año. Y hoy les voy a compartir un poquito de la metodología que he estado utilizando para darle seguimiento a este par en específico. La metodología, como ya lo pueden ver en pantalla, es el método Wyckoff, que considero para mí es el más preciso y el más exacto. Hace algunos días estábamos hablando que existen dos tipos de estrategias, las predictivas y las reactivas. En este caso, Wyckoff es una estrategia reactiva. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que vamos a darle seguimiento después de que el precio haya hecho algo. Vamos a reaccionar a lo que está haciendo el precio y no intentar predecir. ¿De acuerdo? Que muchas veces ahí es donde falla o ahí es donde fallamos, incluyéndome, porque justo eso fue lo que nos pasó en Libra ayer. ¿Ok? Justamente es lo que sucedió y les quiero explicar el por qué tuvimos un stop loss, qué fue lo que sucedió. Me gusta más que aprendamos de nuestros errores y bueno, pasemos a materia. ¿Ok? Esta es la página en donde podrían empezar a aprender el tema de Wyckoff. Me gustaría resumirlo en muchísimos videos. Lo he intentado y si les soy sincero, la manera en la que lo explico, híjole, de repente me he llegado a tardar 1 o 2 horas, inclusive tres, en donde intento resumir todo esto, ¿saben? Es un tema que podríamos llamar un tanto grande, si es la palabra correcta, no es la que estoy buscando, pero es demasiada teoría para el momento que lo llevas a lo práctico, ¿sabes? Es entender todo lo que serían estas abreviaturas, el tipo de fases que hay y demás, pero vamos a ponderarlo en este caso al análisis, al gráfico, para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ok? De momento no voy a entrar a más detalle, qué es lo que significa cada una de ellas. Aquí lo van a poder ver dentro de esta página. Voy a intentar dejarles el link abajo del video de YouTube para que tengan acceso a todo esto. ¿De acuerdo? Ahora bien. Libra Yen estaba haciendo algo muy similar, si se pueden dar cuenta en estas zonas de aquí. Yo les mandé la señal, bueno, contemplando que en el análisis semanal ya habíamos dicho en anteriores clases que lo que estábamos a punto de operar o lo que íbamos a operar era un retroceso. Retroceso que básicamente tenía un target al primer take profit de 1140 pips y al segundo 2100 pips. Ok, eso es lo que esperábamos llevarnos de take profit para un stop loss de 40 pips. De acuerdo a un desarrollo que yo esperaría no tomara más de tal vez 3 semanas. Libra ya tiende a tener movimientos muy, muy fuertes, como lo pueden notar. Y bueno, recordemos que el mercado es cíclico, ¿ok? Tiende a repetir, es senoidal, tiende a repetir lo que ya pasó en el pasado, o valga la redundancia, lo que ya sucedió en el gráfico va a volver a repetirse, ¿de acuerdo? Entonces, en el gráfico mensual ya habíamos analizado esta situación, que llegara hacia estas zonas y desde ahí empezar una caída. Teníamos una trendline curva, teníamos máximos y mínimos muy bien calculados, empieza a formarse un tema de divergencia, es decir, ahorita, si se pueden dar cuenta, el precio está así. Y si ponemos una trendline en esta zona, tenemos exactamente lo mismo. En el gráfico semanal y diario ya no es así, ya hay divergencia. ¿Qué quiere decir una divergencia? Pues básicamente cuando el precio haga todo lo opuesto a lo que estamos acostumbrados, ¿ok? Es decir, si el precio aquí está bajando, el precio acá debe estar subiendo. Eso es una divergencia. Ahorita, como está en esta misma zona, tenemos una convergencia. Sin embargo, el volumen que estamos viendo acá ya no coincide con lo que a mí me gustaría mostrarles o con lo que voy a mostrarles, ¿ok? Posteriormente, si nos bajamos al gráfico semanal, es donde podemos ver toda esta trendline y los parámetros a los cuales quiero que nos acerquemos, ¿ok? Entonces, em,
hablando y regresando al tema o al contexto de las estrategias reactivas versus las predictivas, voy a ponerlos un poquito en contexto, ¿ok? Si se perdieron el video anterior, básicamente ahí menciono que ese era nuestro análisis. Ese era el punto mínimo, el punto más bajo y bueno, la extensión de Fibonacci, como se pueden dar cuenta, nos estaba marcando esto como un punto de zona, 189, 150 o 189, 250, ¿ok? 1.27, la extensión de Fibo, nos estaba marcando esto como punto de entrada, ¿de acuerdo? Y eso era una estrategia predictiva. ¿Por qué? Estamos prediciendo hacia dónde va a ir el precio. ¿De acuerdo? Entonces el precio no se acercó ahí, sin embargo, seguía dentro de mis parámetros porque no hubo mínimos más bajos que pudieran decirnos, sabes que ya el precio va a continuar cayendo desde ahí o desde ese punto. Entonces, al momento de marcar eso dentro del mercado, podríamos suponer que el precio iba a llegar hacia estas zonas y posteriormente retirarse. El punto de entrada que habíamos marcado era los 189.250 y posteriormente tener los 189.650 como precio de stop loss. Si se dan cuenta, lo acaba de tocar hace no mucho y justo de eso quiero empezar a hablar, ¿ok? Y aquí ya tenemos una divergencia muy bien marcada, o teníamos una divergencia muy bien marcada, que era esto de acá, versus esto de aquí, ¿ok? Si se pueden dar cuenta, aquí ya el indicador tiene una tendencia bajista y acá tenemos una tendencia alcista. Eso yo lo sumo al análisis que estamos haciendo, que se basa en máximos y mínimos, acción del precio, y posteriormente para tomar una decisión ya es donde entra el método Wyckoff, ¿ok? Entonces, si lo ponderamos a esto que estamos viendo acá, se pueden dar cuenta que estamos viendo básicamente eso de aquí, ¿ok? Sin embargo, y ahí fue donde cometí un error, Wyckoff nos dice específicamente que tenemos que ver una ruptura del precio para posteriormente regresar, que es esta zona de acá. Aquí es donde nos dice que hay que entrar, ¿ok? Y bueno, a mí me gusta entrar en lo personal en esta zona de aquí de Wyckoff, que es la extensión que yo les de la que yo les estoy hablando. Punto mínimo, perdón, punto máximo al punto mínimo y la extensión de Fibo te va a marcar tu punto de entrada. En este caso, punto máximo, punto mínimo y Wyckoff te va a marcar tu punto de entrada acá, ¿ok? A eso se le conoce como uptrust. Y bueno, el uptrust básicamente es esto de acá y posteriormente tenemos el test del uptrust, ¿ok? Eso quiere decir esto de acá, ¿ok? Uptrust y el test del uptrust. Entonces, cuando tenemos esto de acá, es decir, cuando logramos predecir hacia dónde va a ir el precio o hasta dónde va a llegar el precio, podríamos decir que ahí encontramos entradas muy snipers, que era lo que yo estaba intentando con la señal y con el análisis que le he dado seguimiento a este par básicamente. ¿Ok? Entonces, Wyckoff te puede dar ambas, tanto la estrategia reactiva como la predictiva, y hay que tener dos cosas bien importantes. Cuando estamos ya viendo o ya acostumbramos nuestro ojo a identificar el método Wyckoff, es decir, todo esto de acá, sin ningún problema podemos calcular, ¿sabes qué? Va a llegar hasta acá. Mi extensión de FIBO me ayuda a calcular hasta dónde va a llegar el precio. Y ahí tienes la certeza, o bueno, no la certeza, tienes la ventaja de poner un stop loss muy corto. Estamos hablando, divide 1000 pips, que era el take profit uno entre 40. Y ese es el ratio que tú ibas a sacar, ¿ok? Entonces, es la ventaja que te puede dar el tener mm, conocimiento de una estrategia reactiva y una estrategia predictiva. Y aquí Wyckoff te da básicamente las dos. ¿Por qué menciono tanto esto? Bueno, como no me lo dio acá, lo que tendríamos que haber hecho era esperar a la estrategia reactiva, esperar a que el precio hiciera esto y después de romper, que sería esto de acá, entonces ahí entrábamos y teníamos sin ningún problema toda la ventaja, porque ya el precio accionó y el precio hizo lo que tenía que hacer
y no hay otra cosa que replicar. O sea, colocas tu stop loss y listo. Y tu stop loss lo ibas a calcular en temporalidades muchísimo más pequeñas. Sin embargo, pues muchas veces queremos eso, queremos ganarle al mercado. Y se los digo porque a mí, inclusive, inclusive como si yo supiera absolutamente todo. Pero no, quiero llegar a esto con que pese a tener tanto tiempo dentro del mercado y conocer muy bien demasiados pares o algunos pares, vuelve a suceder esto. Y esto pasa porque, bueno, al menos la semana anterior que estuve dentro de la Expo Money y estuvimos ahí colaborando con algunas personas. Hablando de nuevos proyectos, nuevos planes de inversión, el tema de brokeraje, etcétera, justamente le perdí la pista, yo creo que al menos esa semana a los análisis a los que yo les estaba dando seguimiento. Y de repente se me hizo muy sencillo entrar al mercado, ver que seguía dentro de los parámetros y meter la posición, en vez de darle un seguimiento y en vez de anotarlo como lo hago normalmente dentro de mi diario de trading, de mi bitácora de trading. Entonces, híjole, suele o tiende a pasar esto, justamente, ¿sabes? Predecir el mercado conlleva a cometer errores como los que acaban de pasar. Ahora bien, en temporalidades de 15 minutos y el por qué sostenía justamente que continuáramos con esa tendencia, era porque yo estaba viendo esto de aquí, ¿ok? Después de haber analizado el tema de Wyckoff, o sea, lo que yo les estaba enseñando acá, dense cuenta que es básicamente esto de aquí, ¿ok? Tenemos esto de acá, esta zona de aquí y tenemos esta zona de acá, ¿ok? Y en teoría aquí tenemos nuestro uptrust, el test del uptrust, la última fase, el rompimiento y aquí es donde me estaba permitiendo entrar al mercado. Aquí tendría que haber estado nuestro punto de entrada y aquí nuestra salida. El beneficio de analizar en una temporalidad tan grande y buscar el swing trade, pero combinarlo con una estrategia de scalping como es el método, bueno, el método Wyckoff se aplica para cualquier estrategia, ya sea intraday, scalp o shrink, encaja súper bien. Pero lo que conlleva a no respetar lo que tú ya conoces, en este caso, sabes que aquí tengo mi punto de entrada y aquí tengo mi punto de salida, un stop loss bastante justo de 17, 18 pips, 20 tal vez le hubiera yo dado por el tema de que hubiera dado un spike o algo por el estilo, no hubiera pasado lo que pasó o nos hubiéramos ahorrado la mitad del stop loss, ¿saben? Y eso ocurre por no darle continuidad, por no darle seguimiento, por no, pues sí, justo. 3, 4 días que me despegué tantito de acá, quitaron el foco y el no sentarme a analizar como normalmente lo hago. Y eso va a seguir sucediendo. Y no pasa nada si entiendes que es parte del juego. No porque tenga 5, 10, 8 años como es el de su servidor dentro del mercado, quiere decir que esto ya es infalible, que no volvemos a cometer errores de novato, porque justo hablando en la Money Expo, tocaba con algunos colegas traders todo este tema y me decían exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Pues de repente me sigue sucediendo, se me va que tengo que anotar y te reafirma simplemente en dónde recae todo este tema del psicotrading, de la bitácora, que para mí es lo más importante. En justo, ¿sabes qué? Tienes que respetar tu estrategia al 100% y si no la respetas, la estrategia está aquí para recordarte de la volviste a cagar y bueno, te lo voy a ir haciendo más grande. Eso se traduce a vas a ir teniendo más pérdidas, vas a ser menos consistente, vas a ser menos rentable hasta que te vuelvas a pegar al plan. Entonces, eso quería decirles con todo esto. Creo que ya me salteo, ya me movía a otro tema, pero es parte de. Entonces, ¿sabes qué? Ya tocó stop loss, ya pasó, no sucede absolutamente nada y listo. Entonces, por eso fue que tomé la decisión de mandar la señal de venta en automático. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue o qué procede, Eduardo? ¿Qué vamos a hacer con esa compra? Ay, una disculpa, chicos.
Ahí en la expo me dieron esta tacita. Creo que ahí se alcanza a ver. La vida es mejor con dinero y yo coincido totalmente. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue, Eduardo? ¿Cuál es el siguiente paso o qué es lo que vamos a hacer con LibraYen? Podríamos hacer exactamente lo mismo, tomar el punto más alto, tomar el punto más bajo y esperar el 1.27 o el 1.618 de FIBO, que al final terminan siendo extensiones. El 1.618 coincide súper bien con la order block que tenemos acá. Entonces, eso es lo que podríamos esperar. ¿Sigo viendo ventas? Sí, pero recuerden que vamos a operar un retroceso al final de cuentas, ¿ok? Entonces, de momento lo que yo sugeriría, y si se pueden dar cuenta, aquí va a empezar a formar nuevamente una divergencia y es en temporalidad ya diaria. O sea, me va a dar demasiado coraje si en este momento decide el precio irse. Miren lo que les digo de Wyckoff. Justamente, acá está. Tenemos una primer parada. Tenemos lo que podría ser el upthrust, o sea, esto de aquí vendría a ser esto de acá, y posteriormente tener el test del upthrust. Es decir, aquí va a, déjenme marcamos esto de acá. Yo creo que marcaríamos esta zona, fue lo último que nos tocó. Y básicamente aquí tendríamos que tener un regreso, que sería esto de aquí, pero ya no pasaría el automatic rally, esta zona de acá, ¿ok? Después les voy a ir explicando más a grosso modo cómo es que se desarrolla Wyckoff, pero ya no tendría que pasar ni siquiera esta zona, ¿ok? Entonces, el upthrust tendría que tendría que ser este y después el test del upthrust, ¿ok? En el supuesto de que aquí se esté desarrollando Wyckoff. ¿Por qué digo eso? Bueno, lo podemos ver con el volumen, ¿ok? Una de las cosas precisamente en las que hace hincapié Wyckoff es contemplar el volumen. El volumen es lo que te va a decir realmente lo que está sucediendo del mercado. Una de sus tres primeras leyes o las que menciona en el libro es que debes de contemplar la oferta y la demanda, ¿ok? Entonces, para contemplar oferta y demanda, vamos a contemplar precisamente el volumen. Si te das cuenta, aquí sigue subiendo el precio y hay algo contundente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el precio efectivamente siguió subiendo como se tenía planeado. Sin embargo, cuando tenemos subidas, por ejemplo, acá, si se pueden dar cuenta, justamente el precio nos iba indicando que no iba a seguir cayendo, ¿ok? Porque el volumen sigue siendo demasiado, pero ya no tenemos fuerza. De hecho, el precio ni siquiera está subiendo, ¿ok? Entonces, cuando el tamaño del volumen comienza a reducir, como lo estamos viendo acá, y el precio sigue subiendo con demasiada fuerza, ya hay algo que no coincide si les hace juego. Entonces, Wyckoff nos habla precisamente de eso, que tiene que haber esa divergencia, esa disparidad dentro del mercado como para poder contemplar una reversión. Y aquí justamente estamos teniendo una acumulación, como lo podemos notar, ¿ok? Y a esa acumulación le llamamos distribución, un esquema de distribución. Vamos a empezar a distribuir las operaciones que metieron los institucionales para posteriormente caer, ¿ok? Entonces, eso es lo que estábamos buscando o eso es lo que estamos buscando de Libra Yen. Yo creo que los dejo hasta aquí, ya me extendí un poquito, ya pasaron más de 20 minutos, que es lo que quiero acortar el tiempo para al menos estos seguimientos tan continuos de libra yen y ese otro par, dólar contra el peso, el taco. Pero en los comentarios, por favor, déjenme si les gustaría saber más acerca del método Wyckoff, que lo utilizáramos a lo mejor en vivo, operando. Yo creo que operaríamos más en la sesión de New York. Actualmente veo más movimiento en esa sesión, entonces buscaría que fuera en ese horario. También díganme si les queda o les parece mejor analizar tal vez en horario 9 10 de la noche para posteriormente ejecutar ya sea en Londres o en New York. Espero que estén muy bien, espero que este tipo de videos les esté ayudando a entender un poquito mejor el mercado.
Espero de corazón que nunca dependan de señales o de estrategias como lo que están viendo aquí, sino que todo lo contrario, empiecen a desarrollar una propia, se acoplen al plan que tengan de trading, que todo lo anoten en su bitácora y que posteriormente podamos hacer algo muchísimo más interesante. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y espero que la estén pasando increíble. La vida es mejor con dinero. Hasta luego.